Alicia en el País de las Maravillas es una historia muy conocida, una que nos cuenta las aventuras de una pequeña a través de un mundo de ensueño, un lugar en donde las leyes de la realidad no se hacen presentes y en donde todos los personajes resultan al menos un poco curiosos. Pero ¿qué tal si te dijera que este lugar no es mágico en absoluto, ni tampoco imaginativo, sino más bien el resultado de una mente sumamente perturbada? Existe un concepto en la psicología que es conocido como trastorno disociativo, un padecimiento mental que esencialmente nos intenta explicar el comportamiento que la mente puede llegar a tener ante un evento traumático, pero que a diferencia de otros problemas psicológicos, se caracteriza específicamente por el escape de la realidad de una manera inconsciente. Existen tres formas principales de este tipo de padecimientos. Primero, la amnesia disociativa, que como su nombre lo dice, se refiere a la pérdida de memoria hacia un evento muy específico. Cuando un acontecimiento resulta demasiado traumático para un individuo, la mente intenta reprimir las memorias como una manera para proteger la estabilidad psicológica. Y aunque normalmente lo único que se olvida es lo relacionado con ese evento, a veces la pérdida de memoria puede ser una absoluta. La segunda categoría es conocida como trastorno de identidad disociativo, o como algunos lo han escuchado, trastorno de múltiples personalidades. Y bueno, se refiere a la creación de varias identidades dentro de una misma persona, las cuales pueden ser intercambiadas tanto de una manera voluntaria como involuntaria. Pero lo más interesante es que cada una de estas identidades podría llegar a ser su propia persona. Cada una tiene su propia historia, su propia manera de comportarse e incluso sus propias características físicas, como la necesidad de utilizar anteojos. La creación de estas personalidades, al igual que con la amnesia disociativa, es solo otro intento de la mente por mantener el control ante una situación estresante. Y esto nos lleva al último punto, el trastorno de despersonalización, una condición mental que se caracteriza por la sensación de estar desconectado de uno mismo. Las personas que sufren de esto pueden llegar a sentir como si vieran su vida desde una perspectiva lejana, casi como si alguien más los estuviera controlando, pero también se refiere a la percepción borrosa y distante de la misma realidad. Cada uno de estos elementos, ya sea de manera independiente o en conjunto, actúan como un mecanismo psicológico para lidiar contra los efectos devastadores del trauma. Y es precisamente de esto de lo que habla Alicia en el País de las Maravillas, o mejor dicho, su adaptación en los videojuegos, Alice Madness Returns, un título que explora la psicología de una manera muy surrealista, pero también extremadamente real, y que más importante, aborda una cantidad increíble de padecimientos mentales, desde los trastornos disociativos que ya mencioné, hasta el estrés postraumático, la psicosis e incluso la depresión. La historia de Alice es una muy interesante, y hoy vamos a hablar no solo de ella, sino también de los demonios que atormentan su mente. Hey, ¿qué tal? Yo soy Adrián y esto es PSI Gaming, un canal en el que intento demostrar que los videojuegos son mucho más que solo juegos. Si te gusta este tipo de contenido, por favor considera suscribirte al canal. Darle clic a la campanita me ayuda de una manera tremenda. La historia de Alice de hecho no comienza con Madness Returns, sino con un título que fue lanzado casi una década antes, un juego que toma la historia original del País de las Maravillas y la convierte en algo mucho más interesante, pero que sobre todo nos cuenta los orígenes de los padecimientos de Alicia. Al comienzo del juego, nuestra protagonista solo es una niña pequeña. No tenemos mucho contexto sobre su vida, pero podemos intuir que vive felizmente con sus padres, hasta que una terrible noche, un accidente ocasionado por su gato consume su hogar por completo, y cada uno de los miembros de su familia fallece. Ella es la única que logra escapar, pero el hecho de ver a sus padres calcinados por el fuego le produce un impacto tan grande que la herida en su mente la deja severamente dañada.
Alice, como consecuencia del trauma, sería internada en una institución psicológica. Los eventos la harían entrar en un estado de completa negación. Según los doctores, en su llegada, sería incapaz de sentir, percibir e incluso moverse, una condición que ahora conocemos como esquizofrenia catatónica, un tipo de psicosis que se caracteriza específicamente por una rigidez en el cuerpo y sobre todo mutismo. Es decir, la persona pierde completamente la capacidad para controlar sus acciones y lamentablemente a consecuencia de esto, Alice sería víctima de incontables experimentos que solo eran normales en ese momento, como la lobotomía. 10 años completos pasarían de esta manera, sin duda suficientes para romper a cualquiera. El único lugar en donde Alice lograría tener una vida relativamente normal sería dentro de su propio inconsciente, o en otras palabras, dentro del País de las Maravillas. El País de las Maravillas es un mundo paralelo dentro de la mente de Alice, un lugar en el que puede refugiarse durante los momentos de trauma, un mundo que refleja sus deseos, fantasías y sus miedos, una creación de su propio inconsciente precisamente para permitirle seguir existiendo. Es por eso que muchas de las cosas que nos encontramos reflejan algún evento en el mundo real. Como el mismo juego lo dice, el País de las Maravillas no puede simplemente existir de la nada, necesita de la mente de Alice. Pero a consecuencia del trauma que ahora la aflige, este mundo ha comenzado a volverse corrupto y eventualmente se transforma no en una escapatoria, sino en otra prisión. Los eventos del primer juego nos obligan a luchar contra esto. Vencemos a incontables enemigos que representan las barreras psicológicas que existen en la mente. Superamos aquellas cosas a las que más temor le tenemos hasta que al final llegamos con la reina de corazones, la manifestación más pura y perfecta de todos los padecimientos mentales de Alice, y acabar con ella significa también acabar con los traumas. A pesar de sus temáticas oscuras, el juego termina de hecho en un punto muy positivo. El desvanecimiento de la corrupción en el País de las Maravillas es utilizado como una metáfora para la superación de sus padecimientos, y en este sentido, nuestro personaje es capaz de recuperarse y eventualmente abandonar el asilo. La última escena resulta bastante esperanzadora. Pero la vida nunca es tan sencilla, sobre todo cuando hablamos sobre temas tan complejos como este. Cualquiera que haya atravesado por una condición similar sabe perfectamente que estos problemas no desaparecen de una manera tan fácil. Claro que pueden llegar a ser superados, pero de alguna u otra manera nunca realmente dejan de ser una parte de ti. Y es precisamente con esto con lo que damos inicio a su secuela. A pesar de haber logrado salir del instituto mental, Alice continuaría sufriendo las consecuencias de sus angustias incluso en los años por venir. Y no solo eso, sino que nuevos padecimientos se harían presentes, desde estrés postraumático hasta la culpa del sobreviviente e incluso alucinaciones constantes. Presentada ahora como una joven de 19 años, el juego comienza en una sesión de terapia. Mi mente está destrozada. Es una de las primeras cosas que Alice menciona. Al igual que su entrega anterior, Madness Returns intenta demostrarnos el daño de la represión de la memoria, así como el proceso de recuperación de un estado mental fracturado. Pero a diferencia de este último, lo hace examinando algunos de los aspectos más oscuros de la vida y de la propia psicología, incluso de la moralidad sobre esta. El juego se centra en los recuerdos de Alice sobre un evento traumático, en este caso el incendio que acabó con su familia. Durante todos estos años ella se ha sentido culpable por esto. Cree que tiene cierta responsabilidad, algo que es extremadamente común entre las personas que logran sobrevivir a una tragedia. De ahí es de donde proviene su nombre, culpa del sobreviviente. La idea de ver a su familia consumida por el fuego es una que constantemente la atormenta, y el trauma como concepto psicológico se define precisamente por esto, por la repetición. Es una respuesta tardía a un evento que resultó demasiado violento, pero que eventualmente regresa en forma de pesadillas y otros fenómenos, y a veces en forma de estrés postraumático, que es esencialmente la repetición de los sentimientos que se sintieron en ese momento, o en otras palabras, el resultado de nunca haber llegado a curar las heridas.
El comienzo del juego nos presenta con varios elementos muy interesantes. Primero, Alice está completamente consciente de sus problemas, es por eso que busca ayuda. Segundo, el País de las Maravillas ahora no solo se encuentra en su mente, o mejor dicho, la línea que los separa de la realidad se ha vuelto borrosa, lo cual solo nos habla sobre el deterioro mental que ahora presenta. Y tercero, el trabajo del Dr. Bombi consiste en hacernos olvidar. Pero olvidar no siempre es la mejor solución. De hecho, cuando se trata de trauma, puede llegar a ser la peor. Estudios recientes han demostrado que la represión de las memorias y el rechazo de estas se encuentra altamente relacionado con los padecimientos disociativos. Después de todo, ese es su propósito, separar a las personas de aquello que tanto les causa problemas. Y como ya lo vimos al inicio, la mente es capaz de ir a grandes distancias para cumplir con este objetivo. Desde causar amnesia selectiva hasta la creación de realidades completamente distintas. Reprimir las memorias como un tratamiento psicológico no es solo perjudicial, sino también incluso extraño que alguien profesional lo fomente, lo cual solo nos da un pequeño indicio de lo que realmente está sucediendo en este lugar, aunque no se hace evidente hasta mucho más adelante. Por ahora, lo único que sabemos es que las memorias reprimidas de Alice son las que le ocasionan tantos problemas, y de hecho, la recuperación de un recuerdo sobre el origen del incendio es lo que le ocasiona el trauma inicial para volver al País de las Maravillas. Un lugar en donde ya no es una chica indefensa, sino alguien con el poder para hacer la diferencia. A pesar de lo colorido que parece el mundo en estos momentos, rápidamente nos damos cuenta de que el País de las Maravillas ha sido corrompido de nuevo, pero esta vez no por una reina, sino por un tren infernal. Un aparato que deja destrucción y tristeza a todo su paso y que, como es confirmado por este individuo, no pertenece a este lugar. El tren parece representar un tipo de invasión en la mente, un elemento externo que refleja no solo desasosiego, sino también manipulación. Así que desde este momento, nuestro objetivo se convierte no en olvidar, sino en descubrir la verdadera naturaleza sobre este fenómeno, y la verdadera naturaleza de nuestra memoria también. Hay dos elementos principales sobre la jugabilidad que valen la pena ser destacados. Número 1, el combate, que bueno, es lo que estaremos haciendo durante prácticamente todo el juego. Y número 2, la recolección de memorias, pequeños fragmentos que incluyen recuerdos dispersos, algunos hablando sobre nosotros, algunos sobre la relación con nuestra familia y otros más sobre todos los años que pasamos en el instituto mental. Estas son memorias que no recordábamos, pero que realmente nunca dejaron de estar ahí. Y aunque individualmente no nos revelan demasiado, en conjunto son la clave para comprender el origen de cada uno de los traumas de Alice. Pero algo muy curioso sobre los recuerdos traumáticos es que no funcionan como una memoria normal. Paradójicamente, a pesar de que los efectos del trauma pueden resultar extremadamente vívidos, muchas personas que sufren de esto tienen dificultades para recordar exactamente qué sucedió. Podríamos decir que el trauma distorsiona la memoria y hace que estos recuerdos se vuelvan difusos, pero es precisamente el trabajo de la terapia hacer que todo esto tenga sentido. La gran mayoría de los elementos psicológicos que son utilizados dentro del juego provienen del trabajo de un psicólogo francés conocido como Pierre Janet, quien esencialmente decía que a través de la hipnosis era posible recuperar y restaurar los recuerdos fragmentados de una persona. Su trabajo se volvería famoso precisamente por examinar la disociación y los efectos del trauma, y según sus investigaciones, al reunir las memorias como si se tratase de una historia o un rompecabezas, el paciente era capaz de ganar un sentimiento de coherencia, un entendimiento sobre todo aquello que tenía en represión, precisamente el proceso que sigue Alice a lo largo del juego. La gran mayoría de las memorias que somos capaces de encontrar tienen esta forma cristalizada, algo que muchos otros juegos que abordan las mismas temáticas también utilizan, porque representa este sentimiento de estar atrapado. Pero lo más importante es que podemos ver perfectamente por qué estos recuerdos en específico serían guardados de esta manera.
desde maltrato por parte de las enfermeras hasta opresión y mentiras por los doctores y otras personas. Es bastante fácil comprender la necesidad de Alice por encontrar un lugar al cual escapar. Probablemente cada uno de estos recuerdos representa un momento de quiebre, y algunos abordan temáticas sumamente complejas. Pero no son solo las memorias las que reflejan sus emociones y su subconsciente. De hecho, todo el País de las Maravillas funciona de esta manera. Los personajes, los mundos e incluso las temáticas dentro de cada uno de ellos. Como ya establecimos que el País de las Maravillas es solo una creación de la mente de Alice, esto significa que su cuerpo en la vida real mientras ella se encuentra ahí debe permanecer existiendo. Esta vez no tiene la seguridad de una cama de hospital para contenerla, por lo que constantemente la veremos despertar en lugares completamente distintos, a veces en extremo peligro. Y son precisamente estos lugares los que definen la gran mayoría de las cosas que vemos. El nivel subacuático está basado en este burdel que se encuentra muy cerca a los puertos, el cual convenientemente se llama la Sirena Enredada. Tanto la temática como el diseño mismo están claramente relacionados. Y lo mismo sucede con este lugar misterioso, cuya inspiración proviene de la fascinación del abogado de la familia de Alice por este tipo de temáticas asiáticas. Todo lo que vemos a lo largo del País de las Maravillas es simplemente una parte de su vida, y conforme pasa el tiempo, la desesperación de Alice por descubrir la verdad solo se vuelve más evidente. A diferencia de la primera aventura, aquí pasamos una gran parte del tiempo en el mundo real, en una especie de paralelo de todo lo que sucede en el País de las Maravillas. No es hasta que una situación altamente traumática ocurre que tenemos la oportunidad de regresar a este mundo de ensueño, pero siempre es de una manera involuntaria. Esto ya no puede ser considerado como alucinaciones, es una disociación completa de la realidad. Incluso podemos ver cómo en escenas como esta, Alice parece completamente perdida. El mundo a su alrededor continúa girando, mientras ella está atrapada en su mente. Pero este es un mal necesario, porque al final es la única manera en la que podemos sanar. Existen 6 secciones principales dentro del País de las Maravillas, y después de llegar al final de cada una de ellas, es cuando recuperamos una parte muy importante de nuestra memoria, una que siempre está relacionado con aquello que más nos atormenta, la muerte de nuestra familia. Primero, recordamos que aparte de nuestros padres, también nuestra hermana murió en el incendio. No está muy claro de dónde proviene este recuerdo, pero como la existencia de este personaje nunca es mencionada en la entrega anterior, podemos asumir que su memoria había sido reprimida. Y de hecho, hay una muy buena razón para eso. Elizabeth, o como todos solían llamarla, Lizzie, oculta en gran medida la verdad sobre aquel incidente. Incluso podemos ver que su imagen se ha convertido ahora en la reina de corazones, aquello que representa todo lo que habíamos querido olvidar, pero que al mismo tiempo nos obliga a enfrentarnos a ello para poder continuar. Eventualmente, descubrimos que el incendio no fue realmente un accidente, y es aquí en donde las cosas comienzan a complicarse. Hay una razón por la que el Dr. Bombi quería borrar nuestra mente, y no es una bonita. Aunque al principio verdaderamente pareciera que intenta ayudarnos, sus motivos se hacen evidentes un poco más adelante. A la edad de 18 años, Lizzie se convertiría en el objeto de deseo de este individuo, y aunque ella realmente no apreciaba sus avances y lo despreciaba por completo, este nunca se rendiría, hasta que una noche entraría en su habitación y después comenzaría el incendio para liberarse de toda evidencia. Podemos aprender sobre esto a través de las memorias reprimidas, y la revelación sobre estos eventos tiene un efecto bastante notorio sobre nuestra mente. Después de esto, despertamos en el manicomio por segunda ocasión, en una de las escenas más emblemáticas de esta aventura, una que retrata perfectamente el abuso que las personas con padecimientos mentales sufrían en ese periodo. Incluso podemos ver muchas de las técnicas médicas que serían utilizadas en Alice durante su estadía anterior, y todo bajo la supervisión del Dr. Bombi. Eventualmente, descubrimos que este individuo se dedica precisamente
precisamente a esto, a borrar la memoria de los niños para convertirlos metafóricamente en muñecas. Muñecas que pueden ser vendidas por una ganancia, lo cual aborda una temática mucho más problemática, pero que evitaré mencionar en un intento por no desmonetizar el video. Lo único importante por el momento es que con esto llegamos al último nivel en el juego, la cuidadosamente nombrada Casa de las Muñecas. Hay un montón de significado y simbolismo a lo largo de todos los lugares que visitamos en la aventura, pero en ningún momento se hacen tan presentes como aquí. Al principio este lugar podría parecer bastante inocente, una casa de muñecas gigante. Hay juguetes, lápices de colores, es bastante colorido y hay un montón de muñecos por todo el lugar. Pero al mismo tiempo, podemos encontrar partes de muñecas adentro de todas las casas. Algunas colgadas de las paredes, otras formando parte de la decoración y unas cuantas ubicadas junto a ilustraciones de carne demostrándonos su verdadero significado. Sin mencionar que las figuras gigantes que nos llevan a las otras secciones del nivel son increíblemente sugestivas. Puede que el juego intente ser un poco sutil, pero no creo que lo suficiente. Eventualmente, todo en este lugar toma un tinte casi de terror psicológico, porque eso es precisamente lo que Alice atraviesa en estos momentos, terror psicológico. Los habitantes principales de este escenario son unas criaturas conocidas como Insane Children, o en otras palabras, niños locos, pequeños que demuestran las consecuencias de los tratamientos psicológicos a los que fueron sometidos. Pero al final, todos lo único que buscan es esconderse del creador de muñecas, esta figura infernal que amenaza al país de las maravillas. Para este punto, Alice aún no está completamente consciente de todo. Por ejemplo, aún no se da cuenta del sufrimiento que los niños del orfanato y del manicomio se ven obligados a atravesar, ni el abuso sistémico que el Dr. Bombi ejerce sobre ellos. Alice aún se encuentra procesando sus propios problemas, pero nosotros como jugadores bien podemos comenzar a llegar a una conclusión. Uno de los enemigos más comunes con los que luchamos a lo largo del juego son estas figuras, masas viscosas de una sustancia negra con pequeñas caras de porcelana en ellas, figuras que han sido completamente arrancadas de su humanidad, quedando únicamente como una muñeca vacía, un producto comercial para los más depravados del mundo, y exactamente el destino que estamos intentando evitar. Las intenciones del Dr. Bombi siempre fueron convertirnos en esto, al igual que con todos los otros niños con los que trabaja, utilizando la psicología y la medicina para literalmente borrar la cabeza de cada individuo. Ese es el significado del tren infernal, un agente externo que invade y destruye todo lo que existe en la mente de alguien, dejando únicamente destrucción en su camino. Las memorias, los sentimientos, las formas de pensar, todo lo que hace que una persona sea una persona, eliminado de una manera completa. La memoria es una maldición más que una bendición. Esas son de hecho las primeras palabras que escuchamos de él al comienzo del juego, y ahora obviamente sabemos por qué las decía. Para un niño es muy difícil comprender el concepto de esto, y probablemente es la razón por la que Alice debe crear esta historia sobre un creador de muñecas, un hombre que se roba a los pequeños para convertirlos en figuras. La inocencia de la infancia contra la crudeza de la vida real son retratadas perfectamente a lo largo de este escenario, y las cosas comienzan a volverse tan tétricas conforme más avanzamos, precisamente porque nuestra comprensión de los hechos comienza a cambiar. Poco a poco nos vamos dando cuenta de la seriedad y la crueldad del asunto, hasta que finalmente debemos enfrentarnos con el responsable de todo. A lo largo del juego, Alice siempre es presentada con estas dos personalidades, dos caras de la misma moneda, su versión sumisa y hasta cierto punto manipulada de la vida real, y su versión un poco más empoderada en el país de las maravillas. Cuando sus recuerdos por fin consiguen ser restaurados, estas dos personas toman la forma de una, y el enfrentamiento final se convierte no solo en una batalla en su mente, sino también en una en la vida real, una que termina con nosotros empujando al doctor a través de las vías del tren. Un final catártico hasta cierto sentido, pero
uno que no intenta justificar la venganza, sino más bien reflejar los deseos de su creador por ver al villano sufrir de alguna manera. Al final, Alice simplemente intenta contarnos las dificultades de superar un trauma tan arraigado y las consecuencias terribles que esto puede llegar a causar. Aquí vemos a una joven que ha recuperado el control de sus pensamientos, que ha dejado de ser controlada por otros y que, más importante, ha dejado sus inseguridades atrás. Pero todo esto viene con una consecuencia añadida. Inmediatamente después de salir de este lugar, nos damos cuenta de que las calles ahora se ven diferentes. El mundo de sus fantasías, así como el mundo real, se han convertido en uno. Su necesidad de escapar hacia un lugar que no existe se ha esfumado, pero su capacidad para regresar a su hogar también. Honestamente, no podría decir con seguridad si este final es bueno o malo. A final de cuentas, Alice ha logrado liberarse de sus ataduras y ahora su futuro está completamente en sus manos. Y creo que eso es suficiente. Existe un gran dilema moral sobre este tipo de situaciones. Si una persona es altamente feliz en un mundo de fantasía, ¿no deberíamos dejarlos permanecer de esa manera? ¿Quiénes somos nosotros para decir que su forma de vida no es la correcta? Después de todo, para ellos la realidad es de esa manera. Aunque realmente no creo que el juego esté intentando entrar en estas temáticas. Más bien, creo que solo intenta decirnos que la mente de Alice se encuentra en reposo. Al igual que su entrega anterior, su final es presentado como algo esperanzador y como nuestro amigo el gato lo dice, el país de las maravillas está seguro, por ahora. Una de las cosas que no encontré exactamente en dónde poner es que la temática industrializada tanto del tren como mucha de la corrupción que observamos en nuestra mente solo tiene que ver con que el juego toma lugar dentro de la época victoriana. La tecnología y el desarrollo industrial se encontraban en su máximo apogeo durante ese momento. Y como el país de las maravillas es solo un reflejo de todos los estímulos de Alice, es natural que algo tan presente en el mundo se viera representado de alguna manera. Pero con esto terminamos nuestro viaje psicológico a través de esta aventura. Si te gustó lo que acabas de ver, por favor considera suscribirte al canal. Y si te gustaría ver más videos como este, hazme saber en los comentarios de qué juegos te gustaría que hablara. Como siempre, quiero agradecerle enormemente a los Patreons por hacer de esto algo posible. Especialmente a Erika Aguilera y Pronébula, los dos mayores aportadores del canal. Pero verdaderamente gracias a todos por apoyar mi trabajo. Es algo que aprecio como no tienen una idea. Pero en fin, yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.